IBAC TV. Independent Venezuelan American Citizen. Haciendo lobby de la realidad venezolana en los Estados Unidos. Bueno, buenos días o buenas tardes, porque estamos justo en el centro. Bienvenido, José Gregorio, de Venezuela Libre News, aquí presente desde la ciudad de Orlando. ¿Cómo estás, Así es. José Gregorio? Gracias a Dios, bien. Mira, hoy tenemos una grandiosa entrevista, por eso estamos saliendo en vivo, un conocedor sobre la materia legal, el doctor Carlos Ramírez López, mejor conocido como Dr. Ley, abogado venezolano con más de 40 años de experiencia litigando. Estudió Derecho en la Universidad de los Andes, en Mérida, graduándose en 1972. Su práctica profesional abarca el derecho procesal, penal, civil y derecho constitucionalista. El doctor Ley tiene un currículum vasto y nos pasaríamos los 15 minutos hablando sobre su currículum y no tendríamos tiempo para el programa. Así que vamos a dejarlo hasta ahí y sepan que es un conocedor de la materia. Y ya tenemos el doctor Ley por aquí cerca. Déjame traerlo al estudio. Bienvenido, doctor Ramírez. Muchas gracias, Ernesto. López, ¿cómo está? Muchas gracias. Todo bien por acá, un poco de frío aquí en Nueva York, pero uno por dentro está caliente. Bienvenido también por acá. Gracias, José Gregorio. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, comenzamos. Ernesto, cuando tú digas. Ok. Doctor Ramírez, mire, ayer salió una decisión del juez Stark, Leonard Stark, y en esa decisión, pues por supuesto, los venezolanos nos hemos visto todos muy desesperados con esta decisión que prácticamente dice que van a liquidar Citgo. Yo sé que usted tiene un gran conocimiento de la materia y lastimosamente, nada más por el tiempo que tenemos, yo quisiera que nos concentráramos en el tema, ¿no? Y lograr que usted nos dé una referencia de la situación y de lo que estamos viviendo con esta nueva decisión. Yo quisiera que tratara usted de concentrarse en estos 3 puntos. El primero, una breve explicación de cómo llegamos aquí. La segunda sería los pasos que estamos dando a IBAC apoyándolo a usted en estos trámites que estamos haciendo. Y la tercera, cómo nos puede ayudar la comunidad a que nosotros progresemos en este proceso que nosotros estamos llevando con usted, creo que hace casi ya 10 años. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad para explicar lo que está ocurriendo con Citgo, que es de mucha preocupación nacional. Como sabemos, Citgo es el patrimonio más importante, la empresa Citgo es el patrimonio más importante que tiene Venezuela en el exterior. Es una filial de PDVSA, pero es una empresa registrada en los Estados Unidos con personería propia y con una actividad dentro de los Estados Unidos que se extiende a algunos otros países. Tiene un procedimiento de refinación muy elevado de barriles de petróleo al día, 800,000 barriles de petróleo diario,
para producir gasolina y otros carbohidratos para ser distribuidos en cerca de 5.000 estaciones de servicio en los Estados Unidos, y es una fuente muy importante de ingresos para Venezuela. Esa empresa está registrada en los Estados Unidos, pero venía manteniendo su personería jurídica y su personería administrativa independiente, una empresa manejada independientemente, produciendo muy buenos resultados, hasta que llegó el tema Chávez. ¿Qué pasó con esto? Hugo Chávez, como todos sabemos, y muy rápidamente lo voy a mencionar, se dedicó a una campaña de expropiaciones de empresas extranjeras que estaban realizando actividades en Venezuela por contrato, y las expropió una gran cantidad de ellas, y estas empresas sufrieron daños y perjuicios, y por los cuales su pago lo demandaron por ante un tribunal de arbitraje internacional denominado CIADI. Este tribunal tramitó esas demandas y en todas nos han sentenciado en contra. Pero resulta que esos procedimientos han sido irregular y ilegalmente llevados, porque según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que tiene vigente el chavismo desde el año 2000, esta Constitución establece que a quien le corresponde la defensa del patrimonio público de Venezuela es un funcionario que se denomina fiscal, procurador general de la República. Y este funcionario debe ser nombrado por el presidente previa postulación de la Asamblea Nacional. Quien atendió todas esas demandas contra Venezuela no fue un procurador, como dice la Constitución, sino fue un funcionario encargado que no tuvo la cualidad y por lo tanto es como un defensor en un juicio que no tiene poder del demandado. Eso no tiene valor, eso es nulo, pero es una nulidad que hay que demandarla, hay que reclamarla. Esto lo he venido diciendo durante años y años y años y no se ha tomado en consideración. Entonces se llegó a la sentencia y las empresas beneficiarias de esa sentencia por millones de dólares se acogieron a un tratado internacional que se denomina Convenio de Nueva York, es que también hay un convenio de Washington, convenio o Convención de Nueva York, que autoriza a que las empresas beneficiarias de estas sentencias de arbitraje ejecuten esa sentencia en el territorio de los Estados Unidos con jueces norteamericanos. Pero previamente deben llenar un requisito, deben tramitar ante la Corte del Distrito de Washington el permiso para ello. ¿Qué hicieron estas empresas? La primera fue Crystal, llegó a la Corte de Washington, de Distrito de Washington, y le pidió al juez la autorización y mostró la sentencia del CIADI. El juez citó a la parte del gobierno. En ese momento ya estaba Juan Guaidó reconocido como presidente del interinato en Venezuela, estaba reconocido por el gobierno norteamericano, y fue citado y no atendió, ellos no asistieron a la citación. Ningún representante del gobierno del interinato asistió y fue a propósito. Entonces, la justificación que dio el procurador del interinato, el doctor José Ignacio Hernández, que con eso ganaban tiempo para preparar defensa posterior. Una cosa absurda. Bueno, entonces el juez de Washington dijo que en vista de que había citado a la parte de Venezuela y no le habían contestado la demanda para ejecutar las sentencias del CIADI por los tribunales norteamericanos, él autorizó eso. Hay que advertir que eso fue un fallo también, una sentencia muy cuestionable que dio ese juez de Washington, del Distrito de Washington, porque independientemente que los representantes de Venezuela no hubiesen acudido a defenderse, él estaba en la obligación de revisar si estaban llenos los extremos de ley para que esa sentencia se ejecutara, y no lo hizo. Simplemente se basó en que ante la inasistencia del gobierno interino que citó, pues entonces mandó a ejecutar. Y allí queda entonces un espacio para reclamar esa sentencia del juez de distrito de Washington. El juez de Washington mandó a la corte de Delaware a ejecutar la sentencia entonces del CIADI.
Y el juez de Delaware, del distrito de Delaware, que le correspondió eso, se llama el juez Leonard Stark. Este juez Leonard Stark le dio curso, citó y comenzó a trabajar el caso, y entonces, dentro de un trámite que él por su propia voluntad quiso llevar a cabo, llegó a la conclusión de que aun cuando la sentencia es contra la persona jurídica República Bolivariana de Venezuela, ordenó que se ejecutara contra Citgo, que es una persona jurídica distinta, registrada en los registros de los Estados Unidos con personería jurídica norteamericana e independiente. Pero él dijo que eso era lo que se denominaba alter ego, es decir, el otro yo de la República Bolivariana de Venezuela venía siendo Citgo. Entonces allí comienza el trámite para ejecutar a Citgo, una cosa absolutamente injusta e ilícita, ilegal. ¿Qué hizo el juez para llegar a esa conclusión? Tomó en consideración varios puntos. Uno, que el gobierno interino de Juan Guaidó disponía de los dineros de Citgo y por lo tanto entonces era evidente que Citgo era propiedad de República Bolivariana de Venezuela y por lo tanto podía ser ejecutada. Yo tengo aquí un resumen escrito de lo que dice la sentencia para un paso tan delicado, tan grave, y es lo que nos puso al borde del barranco. Dice la sentencia del Tribunal de Delaware que el gobierno de Guaidó ha seguido afirmando control económico de Venezuela sobre PDVSA y los activos y subsidiarias de PDVSA en los Estados Unidos. Número 2, para financiarse, el gobierno de Guaidó ha recurrido directamente a las filiales comerciales de PDVSA en Estados Unidos, eludiendo el derecho corporativo de PDVSA a recibir dividendos. Número 3, en abril 2020 el gobierno de Guaidó recurrió a fondos de PDVSA y Citgo, ubicados en Estados Unidos, para financiar sus honorarios legales y también para financiar a la propia Asamblea Nacional. Número 4, el gobierno de Guaidó ha tratado los pasivos de Venezuela y PDVSA como uno solo, indicando específicamente que tiene la intención de tratar la deuda de los bonos de PDVSA 2020 intercambiable con la deuda de bonos de Venezuela. Número 5, a finales del 2019, la Asamblea Nacional que apoya a Guaidó declaró que los bonos de PDVSA 2020 eran nulos y emitidos ilegalmente. Número 6, la Asamblea Nacional suscribió el acuerdo que autorizó el uso de recursos de PDVSA para la defensa de sus activos en el exterior. Número 7, el acuerdo sobre recursos de PDVSA requiere que PDVSA obtenga autorización previa para ciertas transacciones de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que a su vez requirió actualizaciones periódicas de la Fiscalía. Entonces, el juez se basó en que Juan Guaidó y el gobierno interino disponían de los dineros de Citgo como si fueran también de la República de Venezuela. Y él dijo, esto lo que pone en evidencia es que es lo mismo, Citgo como República Bolivariana de Venezuela, y por lo tanto, si pueden hacer eso, deben responder por las obligaciones. Citgo debe responder por las obligaciones de Venezuela. Y allí se basó, comenzó el... Debo advertir una cosa, este juez y esta circunscripción judicial de Delaware ha sido muy cuestionada desde un principio. Voy a citar un solo caso. Elon Musk declaró que había una gran corrupción en los tribunales de Delaware y dos empresas que tenía registradas allí se las llevó para otro estado, por ejemplo, y se han presentado muchos otros casos. Mas, sin embargo, la representación venezolana nunca cuestionó las actuaciones de ese tribunal. Entonces, eso ha llegado al punto de que se ha embargado a Citgo para responder por las deudas de PDVSA. Y detrás de esa sentencia de Crystalec vinieron muchas otras, ConocoPhillips y una gran cantidad que suman una inmensa cantidad de dinero. Se llega al momento final y se ordena el remate. Hubo una apelación de PDVSA en el exterior, PDVSA ad hoc, que es como se llama, que dirige el ingeniero Horacio Medina. Esa apelación fue a la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito y allí fue también declarada sin lugar
que prosiguiera el caso. El caso está llegando a una parte final. Estoy haciendo un resumen muy apretado y muchas de las cosas no las estoy trayendo para no retardar. Entonces, allí en el tercer circuito dijeron, no señor, sigue el proceso de remate. Y sigue el proceso de remate y se ha llegado ya al momento final. La noticia, la última que ha ocurrido es que entre las empresas que están participando en el remate, pujando por quedarse consigo, empresas que son acreedoras igual por sentencias del Tribunal de Arbitraje Internacional CIADI, entonces vino una empresa, Amber Energy, que es una de esas que llaman fondos buitre, que le compró la creencia a Crystalec, se la compró desde un principio en $70 millones, compró eso. Y fíjense, se están quedando consigo por eso, que era otro punto para atacar y no se atacó. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Bueno, están rematando a Sigo, ya en su fase final, se han hecho apelaciones que no han tenido éxito y estamos prácticamente al borde del precipicio. Nosotros hemos estado propugnando por una defensa más efectiva, más a fondo, inclusive buscando cómo atacar también el tema de los bonos PDVSA 2020, que también está entrando en todo este procedimiento. Un resumen del caso del bono PDVSA 2020 es que el gobierno de Maduro emitió una gran cantidad de bonos comprometiendo a PDVSA, comprometiendo a Venezuela en el pago de esas cantidades de dinero. Esos bonos fueron emitidos sin autorización de la Asamblea Nacional, sino por orden y voluntad y gracia única de Nicolás Maduro. Eso es inconstitucional, porque la Constitución establece que para comprometer el patrimonio público venezolano debe requerirse la aprobación de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no aprobó la emisión de esos bonos y sacó incluso dos documentos que se denominan acuerdos, en donde rechaza y declara ilegal, ilícito, inconstitucional la emisión de esos bonos. Sin embargo, por más de $2.000 millones, comenzaron esos bonos a circular y los compraron grandes empresas también que hacen ese tipo de negocios en los Estados Unidos y en Nueva York. Cuando PDVSA ad hoc, ya frente a ese otro desastre, agarra y demanda la nulidad de ese bono ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de una juez de nombre Catherine Falk Paya, PDVSA, Horacio Medina, dice, estos bonos son nulos porque no fueron aprobados por la Asamblea Nacional, lo que acabo de decir, la Constitución lo prohíbe. Entonces, la juez dijo, no señor, sí son válidos, porque aquí no tiene que ver la ley de Venezuela, la Constitución de Venezuela, es la ley de Nueva York, porque aquí es donde vinieron a circular esos bonos. Y eso le da seriedad al mercado de bonos de Nueva York. Así que vaya la demanda con lugar. Fue apelada esa sentencia y la Corte de Apelaciones no le dio la razón, sino que le dio la razón a PDVSA ad hoc. Y dijo, no, eso no es correcto, señora juez. Usted tiene que tomar en cuenta lo que dice la ley y la Constitución de Venezuela. Y le devolvió. Vuelva a sentenciar tomando en consideración lo que dice la ley de Venezuela. No le dice sentencia de tal o cual manera, sino aplicando también la ley venezolana. La juez volvió a sentenciar. Dice, yo voy a aplicar la ley venezolana, pero en base a eso, yo ratifico mi criterio de que sí se debe dar validez a ese bono, porque lo que la ley venezolana no limita la emisión de bonos, sí, no necesita la autorización de la Asamblea Nacional, sino que en la Constitución establece que esa autorización es necesaria para otras cosas diferentes, pero no para emitir deuda pública. Entonces, sí ratifico mi sentencia y declara con lugar la demanda. Nosotros hemos estado con AIBAC, con Ernesto Ackerman y personeros de esta asociación civil norteamericana, gestionando ante la Fiscalía de los Estados Unidos, ante la fiscal general Pam Bondi, que una audiencia para exponerle el caso y llevarle la denuncia penal correspondiente, porque eso es completamente delictivo,
que hayan comprometido un patrimonio de un país como Venezuela de manera arbitraria y abusiva por ese fondo de acreedores de bonos, sin que ni siquiera se den los nombres. Se especula que están personeros de la política y sobre todo de la política chavista, madurista, que son los que tienen esos bonos. Porque claro, Maduro, dueño de la maquinita de hacer bonos sin control de nadie, se pone a emitir bonos y imprimió una cantidad de bonos. Y quién sabe usted a quién se los dio, si en verdad eran acreedores o no. Y entonces hemos estado pidiendo, gestionando una demanda de nulidad de esos bonos y una investigación penal. Ernesto Ackerman, por cierto, que está aquí en este programa conmigo y me ha pedido que le aclare la situación. Se la aclaré muchas veces y él la acogió con entusiasmo. AIBA acogió con entusiasmo esta gestión y estamos haciendo eso desde hace mucho tiempo, calladitos la boca, ante la fiscal, y parece que ya eso está en camino, que vamos a poder ir a llevarle la denuncia a la fiscal. Bueno, voy a dejarlo hasta allí por si acaso tienen ustedes alguna pregunta y para no hacer tan tedioso la explicación que estoy dando. Sí. La última vez que pude tener una declaración suya fue cuando en Washington usted introdujo un recurso certiorari, que era una medida final en ese momento. Con esta sentencia podemos decir que hemos perdido Citgo y los venezolanos perdimos uno de los patrimonios más importantes que nos gozábamos. Nos queda una posibilidad todavía. No todo está perdido en este momento. La posibilidad fundamental está en manos de Donald Trump. El presidente Trump es el que debe al final decidir si se lleva a ejecución Citgo o no. Él puede considerar todos estos elementos, por ejemplo, lo que le vamos a plantear, lo que estamos por plantearle a la fiscal Pam Bondi, inmediatamente ella se lo va a plantear al presidente. Y el presidente determinará si eso es correcto o no, que ejecuten a Citgo por una deuda que no es suya, ¿no? Y mediante esos artificios que se han utilizado para llegar a este plan. Y el presidente Donald Trump puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, eche para atrás todo eso. Él tiene atribuciones ejecutivas para hacer eso. Y por eso es que es tan importante estas gestiones que estamos haciendo con Ernesto Ackerman, que ha sido el abanderado de buscar las gestiones con todos los contactos que él tiene y que ustedes tienen allí con parlamentarios norteamericanos para que nos apoyen en esta gestión que estamos haciendo ante el fiscal Pam Bondi, que vean el peligro, porque es que el planteamiento también es que se ha contaminado de ilegalidad a la jurisdicción, a la justicia norteamericana. Todas estas irregularidades que han estado ocurriendo están manchando la reputación de la justicia de los Estados Unidos, violando leyes norteamericanas. ¿Cómo es posible que se permita que vengan del exterior unos supuestos bonos de deuda pública emitidos ilícitamente y se les dé curso en los tribunales norteamericanos apañando una injusticia y un abuso y una ilegalidad de esta naturaleza? Entonces, el juez también, insisto, el juez de la Corte de Washington estaba obligado a revisar que se habían cumplido los requisitos básicos en los procesos del CIADI para dar por buena la sentencia que le estaban llevando para ser ejecutada. El juez de Washington, él debió ver y darse cuenta que no era aplicable el convenio para darle curso a la ejecución de esas sentencias CIADI cuando Venezuela en los juicios CIADI había estado indefensa, porque su defensa había estado en manos de un funcionario que no es el que tiene la cualidad para ello, no es el Procurador General de la República. Entonces, eso está contaminando al trámite judicial y al proceso y a la justicia norteamericana, la está contaminando de toda esta ilegitimidad que viene de origen desde Venezuela, pasando por Nicolás Maduro y por todo este andamiaje delictivo que ha estado manejando esto. Y para finalizar, ¿usted ha tenido algún contacto con las autoridades electas el 28 de julio, el doctor González Urrutia y María Corina, para que de alguna manera esta información sea transitoria y que ellos en ese futuro gobierno apelen y lleguemos a tener esa fuerza como gobierno?
Bueno, no específicamente, pero yo supongo, porque esto yo lo vengo publicando durante varios años, ¿no? Desde muchos años atrás yo vengo trabajando esto y lo he hecho público. Y lo que es María Corina y todo el estamento que ella la acompaña, y toda esta gente ha estado muy pendiente. Hay personeros de alta categoría con ese movimiento que han estado involucrados en esto. Han estado involucrados en el sentido de que saben lo que estoy haciendo y la justeza de lo que he estado haciendo. ¿Ah? Por ejemplo, el tema de los bonos. Yo se lo he planteado directamente al alcalde Antonio Ledesma, que estuvo casi conmigo, casi al borde al principio de ir ante la fiscal a llevar esta denuncia. Y bueno, eso al final no se llevó, pero él conoció a fondo esto. La última persona que me escuchó, que a mí me pidieron una reunión por esta vía, el doctor Calderón Berti, a través del diputado César Pérez Rivas, me pidieron una reunión para que explicara cómo veía yo eso. Yo le dije, aquí hay una defensa que no se ha utilizado, que se llama la defensa bala de plata. Todos esos juicios del CIADI son nulos, que son los que están dando lugar a este desastre. Se demanda la nulidad de eso. ¿Cuál es esa bala de plata? Plantear que Venezuela no tuvo una representación legítima en aquellos procesos, y entonces eso es fruto del árbol envenenado, que así se llama una jurisprudencia de hace más de 100 años que todavía pervive en los Estados Unidos, que lo que nace de un hecho ilícito no puede convertirse en lícito. Si eso nació, si este desastre que tenemos encima, amenazando ese patrimonio de Venezuela, nace de un proceso ilícito ante el CIADI, donde Venezuela no tuvo representación legal, los frutos de ese proceso no son válidos, no son legales. Es fruto del árbol envenenado. Y eso es lo que yo he denominado una defensa bala de plata, para matar ese abuso y ese atropello, y no se ha utilizado. El doctor Calderón Berti estuvo muy interesado en escuchar el planteamiento y yo se lo hice saber. Allí tuvimos una reunión muy grata y muy larga. Escuchó con mucha atención. Espero que no sé si qué ha hecho él con eso, pero tuvo la amabilidad de pedirme la explicación, que se la di con todo lujo de detalle. Y allí está el acento. Nosotros debemos y podemos demandar la nulidad de todos estos casos. 1, porque es un fruto del árbol envenenado. 2, porque ese procedimiento está contaminando al procedimiento judicial norteamericano. Se está saliendo del haber afectado el proceso venezolano al proceso judicial norteamericano. Y eso es una mancha que no debe permitirse a lo que es el trámite de la justicia de los Estados Unidos. Podemos decir que todos estos actos son írritos y carecen de nulidad. Correcto, pero si no se reclaman adecuadamente y con la fuerza necesaria, los dejan pasar. Los ilícitos lo hacen lícito. Bueno, señores, debemos concluir. El tiempo es oro. El doctor Ley es una persona sumamente ocupada. No sabemos cómo agradecerle toda esta explicación legal de habernos aclarado esta situación. Las personas que no estaban enteradas, creo que hoy van a quedar completamente enterados de la situación, de lo que está pasando. Doctor, un último comentario y tenemos un minuto para ello. ¿Cómo nos puede ayudar la comunidad venezolana a que estos trámites que nosotros estamos haciendo tengan algún resultado? Bueno, el apoyo tiene que manifestarse, por ejemplo, dirigiéndole cartas a la fiscal, apoyando lo que vamos a hacer. Ernesto, ya tú sabes que tú estás allí al pie del cañón, insistiendo mucho en la entrevista con la fiscal Pambondi, y ya se ha iniciado un punto de referencia para eso. Ya se está en trámite para esa gestión, y yo estoy muy esperanzado que en cualquier momento me llame y diga, Carlos, vámonos ya me dieron la audiencia. Entonces, ¿qué podemos pedirle a los ciudadanos en Venezuela? Que una vez que tengamos eso, comiencen a dirigir cartas a la fiscal para que le dé curso a esta reclamación nuestra de que se abra una investigación penal, que se anulen esos bonos criminales que emitió Maduro, comprometiendo a Venezuela sin ningún motivo, sin ninguna razón, solamente para robar, como han robado y han destruido todo el patrimonio nacional. Cartas de apoyo a nuestra gestión
que calladamente, porque ahora yo es la primera vez que estoy haciendo esto público, y creo que tú también, Ernesto, que estamos haciendo ante la fiscal general de los Estados Unidos. Muchas gracias. Bueno, yo espero que la segunda entrevista que le hagamos al doctor Ramírez López sea para darle una buena noticia a la comunidad venezolana, que hemos triunfado, y ojalá sea así. Bueno, a todos un feliz Thanksgiving mañana. La comida del pavo. ¿Cómo están esos pavos, doctor Ramírez López o Gregorio? Hay que dar para recibir, y yo creo que esta es una de las formas, en una entrega total a la Venezuela libre que todos deseamos, y tener recuperada Citgo, que nos pertenece a todos los venezolanos. Pobre pavo. Así mismo es. Pobres pavos. Bueno, señores, buenas tardes. Gracias, doctor Ramírez López, por esta entrevista fabulosa y esta explicación completa. Y nada, nos vemos en la próxima, y mañana en 5 ciudades de los Estados Unidos vamos a estar atendiendo a nuestras personas indigentes y llevándoles un poquito de felicidad. Gracias a todos y un feliz Día del Pavo. Adiós. Gracias. IBAC TV. Independent Venezuelan American Citizen.